Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Y Dios estableció una manera correcta de cómo nosotros podemos tener su presencia, de cómo llegar a Él, de cómo el pecado impide, ¿sí?, hasta la muerte puede llegar por causa de nosotros atrevernos a venir delante de la presencia de Dios con cosas en el corazón. Muchas veces somos religiosos, no cristianos verdaderos, que caminan en la verdad. Y somos religiosos porque ya tenemos 10, 5, 15 años en el camino de conocer la palabra del Señor, de que un día dijimos, Señor, entra en mi corazón, pero nada más entró y seguimos viviendo la vida normal que vivíamos antes. Gracias, hermano. ¿Sí? Y de eso no se trata de una vida espiritual creciente. Que nuestro caminar en Cristo, nuestras experiencias con Cristo sean gloriosas todo el tiempo. Que si pasa una enfermedad, vemos la mano de Dios ahí. Que si pasa una situación difícil de economía, vemos la mano de Dios en ese momento, en ese lugar, en esa familia. Que si pasamos enfermedad, que si pasamos situaciones con nuestros hijos, ahí estamos nosotros en la oración. Dios siempre nos quiere tener humildes. Por eso pasamos por muchas situaciones y muchas pruebas. ¿Por qué? Porque así no nos desconectamos, ¿verdad?, de Él, y es donde nosotros obtenemos todas sus promesas. Vivimos una vida espiritual. No es de que tú ya conoces la Biblia y mira, yo ya me las sé todas. No, nosotros vivimos y tenemos que vivir dependientes de Dios. Eso es lo que Dios quiso enseñar con este santuario. Y vamos a ver algo bien interesante en la última parte, donde se encontraba este lugar santísimo que lo dividía unas cortinas. Sí, vamos a ver Éxodo 26, 33. Y yo le pido al Señor que en verdad no sea solamente conocimiento estas palabras, sino que haya una revelación profunda del Espíritu de Dios para entender hasta dónde nos quiere llevar. Y que si nosotros obedeciéramos, nuestra vida personal fuera diferente, viviríamos en otra dimensión. Viviríamos en otra dimensión sobrenatural. A ese lugar es donde Dios nos quiere llevar. Y dice Éxodo 26, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué hacía el velo? Separaba, ¿sí? Y así es como se encuentra el hombre sin Dios, separado de Él, porque el pecado, o sea, nos impide estar todavía más cerca. Si se fijan, el Señor nos empieza a limpiar desde la puerta, ¿verdad? Y es un recorrido tremendo hasta que llegamos a este lugar. Y siempre el Señor nos está limpiando. En el altar del holocausto, limpió todo nuestro pasado, limpió todo lo que éramos, todos nuestros pecados, y nos hizo nuevas criaturas, una nueva vida para nosotros. Y seguimos avanzando y el Señor nos sigue limpiando con su palabra en esa fuente, y seguimos nosotros siendo limpiados, y así sucesivamente. Sí, ahora llegamos en este lugar, pero hay un velo, sí, grande que nos separaba, porque el pecado sigue separándonos de Dios. Cualquier pecado, o sea, no podría entrar el sacerdote con una conciencia mal, porque el sacerdote podía morir. Nadie podía entrar ni siquiera a sacarlo. Lo amarraban en su tobillo, lo amarraban para poderlo jalar.
Imagínense qué tremendo era eso. Imagínense qué tremenda era la justicia de Dios. El juicio de Dios es tremendo. Cuando llegue el juicio de Dios, Él no va a perdonar porque ya nos dio la oportunidad. Él extendió su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Él la ha extendido todo este tiempo mientras que estamos en el valle, como peregrinos y extranjeros caminando, ¿sí? Entonces, ese velo sigue separando. Entonces, este velo en el sentido doctrinal es muy rico en lo que quiere enseñarnos. El velo nos enseña que es figura del cuerpo de Cristo mismo. Ese velo representa el cuerpo de Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, fue necesario que Cristo ofrendara su cuerpo. El velo verdadero en sacrificio por el pecado. Entonces, ese velo representa a Jesús, que fue también el sacrificio mismo por nuestros pecados, para abrir ese camino hacia Dios. El velo rasgado, entonces, es Cristo crucificado mediante su muerte, es decir, mediante su cuerpo rasgado en la cruz. Eso es lo que representa este velo. Este velo que Él ha quitado para siempre, el pecado de la presencia de Dios. Ese velo rasgado representa que Él quitó el pecado delante de la presencia de Dios. Cuando Jesús estaba crucificado y que la tierra tembló, dice la Escritura, inmediatamente después de que Jesús entregó ese espíritu en la cruz, este fenómeno se dio, que representa, ¿sí?, a Jesús dando la vida por nosotros. Fue rasgado para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso, que era muy difícil de tener. Fíjese, todos en el Antiguo Testamento deseaban, todos querían ser de la genealogía que le pertenecía el sacerdocio, porque no todos tenían ese privilegio. Fueron divididos, todo el pueblo de Israel fue dividido por partes. Algunos eran encargados de limpiar los utensilios, otros eran encargados de doblarlos, otros eran encargados de cargarlos, y así sucesivamente. Cada uno tenía sus tareas dentro del tabernáculo, ¿sí? Y el sacerdote, los que venían de la genealogía del sacerdocio, que era Aarón y que era Moisés y toda su familia, o sea, otros deseaban haber nacido de esa genealogía, porque a ellos les tocaba el sacerdocio. O sea, todos querían entrar a la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos ese privilegio. Es como cuando, la verdad lo desperdiciamos, porque podríamos ser personas increíbles en el Señor. No lo somos porque nosotros desperdiciamos esto que el Señor ya nos ha regalado. Es como cuando al niño le dices, no hagas esto, eso no te conviene, no lo hagas. Y cuando le das permiso de que ya ni lo hace, porque pareciera que lo que no estaba bien para él, lo quería hacer, ¿verdad? Y cuando le das chance, ya ni caso le hizo. Así somos nosotros. Ahora tenemos la puerta abierta, ahora tenemos el acceso, y porque vivimos vidas tan mediocres. Porque vivimos vidas tan naturales. Tenemos el acceso, el que muchos peleaban y querían tener el privilegio de entrar a la presencia de Dios y disfrutar las cosas que ahí había, ¿sí? Este fenómeno descrito de cuando Jesús inmediatamente entregó el Espíritu, lo vemos en Mateo 27, del 50 al 51. Mateo 27, del 50 al 51. Cuando el pecado fue quitado para siempre de la presencia de Dios. ¿Sí? Fue cuando tembló la tierra, después de que Jesús entregó su Espíritu. Dice la Escritura que más o menos coincidió a la hora novena, que eran como las 3 de la tarde cuando esto sucedió, y que todo se oscureció.
Sí, podríamos decir, es que sí fue como a las 7, pues sí, es casi una hora en que puede oscurecerse, pero era a plena luz del sol, el pleno día, y tuvieron ese fenómeno, ¿verdad? Que el cielo se oscureció cuando Jesús entregó el Espíritu. Entonces, este evento pues fue acompañado, este evento sísmico fue acompañado por la ruptura del velo del templo, cuando la Escritura dice que las rocas se partieron y que los muertos también salieron. Qué cosas tan tremendas, ¿no? El poder de Dios. Entonces, el camino de acceso a Dios está abierto. Entonces, para ello fue necesario el sacrificio. Jesús era el velo que se rasgó. Y vemos en Hebreos 10, del 8 al 10. Por favor, si me acompañan. Hebreos 10, del 8 al 10. Y dice Hebreos, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a, de repente está así como cuando tú lo lees medio confuso, ¿sí? Como que de qué está hablando, de quién, a dónde, pero vamos a verlo en otra versión. Gracias a Dios tenemos otras versiones que nos dan un poquito más de luz, y ve esta que voy a leer, esta nueva versión internacional, y dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen, ni fueron de tu agrado. O sea, Jesús está diciendo a Dios, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes. Está hablando Jesús de él mismo. Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. O sea, todos esos sacrificios, todas esas ceremonias ya no estarían. Quitó lo primero para establecer lo segundo. Que ahora todos tenemos la oportunidad de poder entrar a ese lugar precioso. Y en virtud, dice ahí, y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Entonces, el camino hacia Dios no es una conquista de nosotros, no es una conquista del hombre, sino una provisión divina. Esa provisión divina era la que Adán y Eva tenían en el huerto. Esa era la misma provisión. O sea, para siempre su presencia estaba con ellos, hasta que cometieron pecado, ¿verdad? Entonces la salvación vino ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Vino de arriba, por eso dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Si se hubiera roto de abajo, hubiéramos hecho que las obras de nosotros nos hizo alcanzar ese acercamiento hacia Dios, y por ninguna de nuestras obras nosotros nos podemos acercar a Dios. Fue una provisión divina. Entonces, la salvación vino de Dios, no de las obras del hombre, no de la tierra. ¿Sí queda claro hasta ahí, verdad? Es por eso que se abrió de arriba hacia abajo. Entonces, la tradición judía primitiva afirmaba que el velo del templo era tan grueso como la mano de un hombre. Esto lo dicen los estudiosos del Talmud, no lo dice la Biblia. Los estudiosos del Talmud son aquellos judíos que se concentran en pláticas, en todas estas cuestiones acerca de la Biblia, y el Talmud decía que más o menos la medida de ese velo era de un palmo, que son más o menos 4 dedos. Entonces era muy grueso, no tan fácilmente podían entrar, no tan fácilmente se podría abrir.
Dice que se necesitaban, que fueron, este velo fue hecho de 72, cosido con 72 hilos, dice el Talmud. Y que para cuando bajaban ellos, desenganchaban estas cortinas, creo que tenían 18 metros de altura, cuando bajaban necesitaban 300 sacerdotes para poderla cargar. Bueno, esto es algo que dicen los estudiosos de eso, ¿sí? No lo dice la Biblia, yo investigué todo y investigué todo lo que decía, hay otro nombre del libro, el Talmud o ¿qué se llama? La Mishnah, que son comentarios de judíos que hablan de todo concepto, de sus tradiciones, de sus enseñanzas, o sea, es algo que está allí. No lo puedo afirmar como que es completamente cierto porque yo no conozco todas esas escrituras, ni sé todos los comentarios, ¿sí? Pero eso es lo que en toda la investigación que yo hice me lleva a ver esto de hombres estudiosos que investigaron esta parte. Entonces, el velo del templo no solo era una cortina, sino, si vemos que era así de gruesa, era totalmente una barrera física, ¿sí? Que declaraba que el hombre no podía acercarse libremente a Dios. Ahí estaba esa barrera. Su altura y grosor lo hacían imposible de rasgar con manos humanas. Entonces, proclamando que solo Dios, solo Jesús podría abrir ese camino. Entonces, ese camino Él lo abrió en la cruz. Cuando Él expiró, cuando Él gritó y entregó su espíritu, el velo fue rasgado entonces. Hablando de que Él es el mismo velo, ¿sí? Entonces, esa barrera la constituye Él y Él fue el que nos dio la entrada. Entonces, todo esto se trata de un camino nuevo, un camino lleno de vida, con la persona divina que se llega por medio de la fe. Dice Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación aquí quiere decir que Dios presentó a Jesús como propiciación por su sangre. O sea, la propiciación es la acción por la cual se satisface, repito, la propiciación es la acción por la cual se satisface la justicia de Dios. Y se restaura la relación con Él, quitando así la culpa del pecado. Es como cuando el pecado deja de ser un obstáculo entre Dios y nosotros. Ahora nosotros podemos encontrar perdón y reconciliación en ese trono de la gracia, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Primeramente, ¿para qué puede haber este acceso hacia ese lugar que seguía después del velo, hacia ese lugar santísimo? Primero, número uno, para la salvación, ya que Jesucristo fue nuestro mediador para encontrar la salvación. ¿Salvación de qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Salvación de qué? ¿Del pecado? ¿Salvación de qué también? ¿Alguien más? ¿De qué, perdón? De nuestra alma. ¿Qué más? Estábamos separados porque estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo.
nos volvió a dar la vida, porque cuando fue el pecado original, con Adán y Eva, estuvimos muertos en pecado. Entonces dice, ¿para qué este acceso? Para la salvación, ya que Jesucristo es nuestro único mediador. Primera de Timoteo 2:5, por favor. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Para qué otra cosa podría haber ese acceso? Número 2, para la oración, para la adoración, para la comunión. Entonces podemos ver que esa cruz lo transformó todo. Cuando el velo fue abierto, lo que transformó todo, lo que debería ser un tribunal de juicio, que era ese lugar santísimo, un tribunal de juicio, porque lo que representa esa arca es un trono, y lo que debería de ser un tribunal de juicio es ahora un trono de gracia. Entonces, todos los sacrificios ceremoniales cesaron, ¿sí? Porque ya se ofreció un solo y único sacrificio que nos puede acercar a Dios. Ya no tienes que hacer nada, ni es porque te portas bien, ¿me entiendes? Que tú te puedes acercar. No es nada de nuestras obras que nos da acceso. Es por amor y misericordia, es un regalo de Dios. Es por medio de la cruz que se ha obtenido esa eterna redención. Y dice Hebreos 9:12, si me acompañan, Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ya no hay más ofrendas por el pecado, dice Hebreos 10:18. También dice ahí, Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Solamente tiene que venir el corazón contrito, ¿verdad? Humillado, reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer que le fallamos todos los días y Él, por su gracia y misericordia, nos vuelve a limpiar. Dice ahí de Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La remisión entonces es la cancelación, es el perdón o la liberación de la culpa. La remisión es la cancelación, el perdón o liberación de la culpa, de todos nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Que la recibimos nosotros por gracia, a través de la fe, y donde implica arrepentimiento solamente. Entonces la Escritura, desde principio a fin, no menciona otro mediador. Hay mucha gente que tiene sus mediadores para acercarse a Dios. La Escritura no menciona ninguno. Ningún intercesor tampoco que está intercediendo, ¿sí? Ni en el cielo ni en la tierra. Cristo invita a todos a venir a Él directamente. Él es el que intercede por nosotros, pero no tenemos otro mediador. Él nos invita a que vayamos directamente con Él. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor prometió que aquel a que Él vaya, no le va a echar fuera.
Todo aquel que vaya a Él no va a ser echado fuera. Nos lo dice Juan 6:33. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un privilegio fundamental. ¿Sí? Y el privilegio fundamental de todo creyente es la comunión con Dios, ¿sí? Porque Dios mismo rasgó el velo con el propósito de revelarse a sí mismo. ¿Sí? Ya que el velo, cuando fue rasgado, daba acceso al propiciatorio y al arca, que eran dos piezas separadas, pero estaban juntas en ese lugar. Entonces, ahora todo creyente somos sacerdotes. Por eso nos constituye la Biblia que somos un real sacerdocio, una nación santa. O sea, lo que hacían los sacerdotes en toda la ceremonia, ¿sí? Nosotros ahora somos esos sacerdotes, vestidos como el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba, porque ahora somos hijos de Dios. Y recuerdan que vimos en la clase, unas clases pasadas, lo que representaban las vestiduras, hablaban del carácter de Dios en nuestra vida. Eso es lo que representan las vestiduras del sacerdote. Ahora ya nosotros nos vestimos de salvación, que representa un vestido blanco. Ahora nosotros tenemos la parte azul del sacerdote, el efod, que representan las cosas celestiales de Dios en nuestra vida, que están operando ahora en nosotros. Y bueno, son muchas cosas, muchos detalles que tenía la vestidura del sacerdote. Hablamos del rojo que tenía parte del sacerdote. ¿No hay un sacerdote por ahí? Todas esas cosas representan la vida de Dios en nosotros, la vida de Jesús en nosotros. Dijimos algo muy importante, que el rojo representaba la sangre de Cristo, y que siempre en nuestro caminar cristiano íbamos a depender de su sangre. Siempre la vamos a necesitar, porque cuando nosotros cometemos pecado, nosotros siempre vamos a ese trono de la gracia a que nos limpie de pecado, porque ese trono de la gracia era rociado, ¿sí?, con la sangre del cordero que sacrificaban. Se guardaba sangre y era rociada la sangre en los utensilios dentro de la tienda. ¿Qué representa esto? Que todo debería de estar limpio para ofrecerse a Dios. Nada debería de estar contaminado. Todo representa la vida del hombre, que debe de estar pura y santa delante de su presencia, como lo vimos en la clase pasada, en todas esas polvo aromático, ¿sí?, en todas esas especias. Es nuestra responsabilidad mantener una vida santa para poder ofrecer un sacrificio agradable, de olor grato a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí está también la enseñanza del sacerdocio, por si alguien lo quiere tener. Entonces, ahora nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a lo que el propiciatorio simbolizaba. ¿Qué simbolizaba el propiciatorio? El trono de Dios. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El propiciatorio o esa arca que estaba ahí, ahorita que pongan las imágenes, es un trono, ¿sí? Y es un trono de gracia, representa un trono de gracia. Este es después del velo, ¿sí? Es el lugar donde Dios reina con misericordia, el cual nos podemos acercar con confianza. No es un trono de juicio, es un trono de misericordia. Y puede representar esto nuestra vida para el creyente, ¿sí? Entonces, esto representa que ahora que el velo está abierto, el creyente puede entrar a la morada de Dios cuando quiera,
a la hora que quiera, ¿sí? Y lo maravilloso de esto es que tenemos acceso a algo bien increíble e importante. Tenemos acceso a la manifestación gloriosa de Dios. Eso es lo que ahora nosotros tenemos como sacerdotes, a la manifestación gloriosa de Dios. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba, el sacerdote entraba con una misión. Nos es bonito cuando la Biblia dice, ay, somos un real sacerdocio, y lo cantamos así como si fuera de mucho orgullo, pero realmente lo que conlleva el decirnos esas palabras lleva mucho más de que lo que realmente significa. El decir, es un real sacerdocio, somos un real sacerdocio y una nación santa, ¿verdad? A veces hasta lo decimos así como que se nos llena la boca de orgullo, sí, por lo que decimos, pero lo que representa era lo mismo que hacía el sacerdote. El sacerdote entraba con una misión y con una responsabilidad, que cuando nosotros oramos no entramos con esa misma responsabilidad y esa misma misión que tenía el sacerdote. Y aquí nos enseña que lo maravilloso de poder entrar a ese lugar después que el velo fue rasgado es que podemos nosotros presenciar la manifestación de la gloria de Dios. El sacerdote no salía de ese lugar sin haber escuchado la palabra de Dios. El sacerdote no salía de ese lugar sin haber entendido las instrucciones de Dios. El sacerdote no podía salir sin que Dios hubiese hablado a su vida. Yo te pregunto, cada que tú buscas al Señor, ¿de verdad llegas hasta este lugar? ¿De verdad llegas a este lugar precioso donde te maravillas de la manifestación de Dios y su gloria? No me conteste. Me temo que no. Me temo que no. Y hemos desperdiciado mucho tiempo. Porque el acceso está para todos nosotros. Por eso vivimos vidas arraigadas en el mundo, vivimos vidas arraigadas a los placeres, vivimos vidas que están luchando en su mente, están luchando en su carne todo el tiempo. Y me incluyo. Porque si entráramos a ese lugar, las cosas de nosotros serían diferentes. ¿Por qué tenemos tantos problemas entre nosotros? ¿Por qué hay disensiones? Porque las carnalidades de nosotros nos ganan. No es esa manifestación gloriosa. El sacerdote tenía que salir con una revelación de la manifestación de Dios de ese lugar. Cuando tú le vas y le dices, Señor, cámbiame, muchas veces lo hacemos tan impersonal, pero no estamos en ese lugar que Dios ya abrió, que Dios ya pagó para que tú y yo lo disfrutáramos. ¿Sí me explico? Nuestras reuniones fueran sobrenaturales completamente. Sobrenaturales completamente. Porque yo creo que cuando el hombre se ha encontrado con la misma presencia de Dios y su misma gloria, las cosas las ves de otra manera. Las ves desde otra perspectiva. No puede ser igual. Y estás orando, y llevas 1 año, llevas 2, y llevas 10, y llevas 15, y sigues trabajando con las mismas cosas. Y la iglesia del Señor dormida. Me recuerdo de esa canción de Marcos Vidal, ¿qué te pasa, iglesia amada? Que no reaccionas, solamente te emocionas y no acabas de cambiar. Así estamos, ¿cierto? Así estamos, pudiendo ver la manifestación gloriosa de Dios por ese acceso que Jesús nos dio.
las cosas serían diferentes. De doblar nuestras rodillas y no salir hasta que llegues a ese lugar. Porque estás forcejeando todo el día con tu vida. Los demás tienen problemas contigo porque están forcejeando con tu carnalidad. Deberíamos de ser personas espirituales, donde los dones del Señor, todo depende de ese lugar. Todo depende de ese lugar secreto. Todo depende de ahí. Que cuando tú impongas tus manos, seas un canal de bendición porque estuviste ahí. Que sea un canal, una extensión de las cosas que están pasando en ese lugar secreto. Y que donde quiera que tú lo conectes, viene la luz. Así es una extensión, ¿verdad? Tú lo prendes, tú pones, la luz está por allá en aquella esquina, tú pones la extensión de este lado y la luz alumbra. Y nosotros deberíamos de ser esa extensión de la manifestación gloriosa de Dios. Donde Dios quiere derramar dones, donde Dios quiere derramar manifestaciones, donde Dios quiere usarte y donde Dios te da instrucciones. Esto representa cuando Moisés subió al monte, su cara bajó completamente diferente, dice que era un resplandor porque la gloria de Dios estaba con él. Había sido tocado en ese lugar. ¿Y qué bajó con sus manos? ¿Qué traía ahí? Instrucciones. Es que no, es que Dios no me habla, es que no sé, yo oro y Dios no me dice nada. Y así estamos, porque no hemos estado en ese lugar. Quizás nos hemos quedado en los atrios. A lo mejor, quizás llegamos al lugar santo, nada más ahí. Pero ya no, porque ya tengo prisa. ¿Me explico? Hemos recorrido hasta aquí el camino que recorrían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todo el tabernáculo desde la entrada hasta ese lugar. Con el fin de purificarnos, de limpiarnos, de tener una conciencia clara de que el lugar donde vamos a estar está la misma gloria de Dios. ¿Alguien ha tenido una experiencia hermosa de su gloria? Así, de esas veces que un día entraste y no querías salir. Yo creo que todos hemos tenido por lo menos una experiencia, por lo menos una, algunos más, muchos más. Pero ¿cuántas veces quisiera el Señor que nosotros tuviéramos esa experiencia? Todos los días. Tenemos acceso a cualquier hora. Hemos seguido sus pasos, ¿sí? De todos estos sacerdotes a través de todos estos vasos sagrados del atrio y del lugar santo. Pero cuando llegaban al velo tenían que detenerse, no podían pasar esos sacerdotes, era imposible que pasaran. ¿Sí? Para todo israelita y para todos los sacerdotes, pero ahora es un privilegio que todo el creyente en Jesucristo podemos tener. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos ese privilegio de poder presenciar la manifestación de su gloria. Señor, ¿por qué estamos pasando por este proceso? No lo entiendo. Vete a ese lugar y tú vas a entender por qué. Hay cosas que el Señor no nos las va a decir, pero habrá una paz, habrá un confort que tú dirás, está bien, Señor, que se haga tu voluntad. Sí, muy pocos disfrutamos ese lugar o muy pocos lo queremos disfrutar. También por esta razón fundamental, porque tenemos acceso a Dios, ¿sí? Como sacerdotes. Hebreos 10:22 nos dice claramente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Cuando dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia, esto sucedió en el altar del holocausto. Allí fue donde el Señor nos limpió y nos lavó. Pero la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿sí? Para recurrir con Él y que nos limpie. Pero que esto no sea como una costumbre, sino algo que ya no debamos cometer y debemos de agradar a Dios. Solamente entrando a este lugar precioso donde está la manifestación de su gloria, es donde Dios nos reviste de poder. Es donde Dios nos reviste de nueva persona. Es donde Dios nos da una manera de pensar como Él. Para no ser esos cristianos del montón. Había un anuncio antes de un puré de tomate. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Sí, no, o sea, no sea del montón, sea del monte, ¿verdad? Bueno, era otro tipo del anuncio, pero a veces somos del montón y no del monte del Señor. Mire, esas cosas que a veces nosotros ni siquiera tenemos habilidades, es el lugar donde Dios te va a revestir de algo nuevo, de algo que tú no tienes. Es el lugar de la manifestación de la gloria. Pero ¿cómo voy a dirigir la alabanza? ¿Qué le voy a decir? Es un lugar donde Dios te da discernimiento. Es el lugar donde Dios te da nueva manera de tocar, nuevas maneras de fluir en Él. Ese es el lugar de la manifestación de su gloria. No es porque tú cantes bien bonito y porque tú toques muy virtuoso. Ahí, cuando te encuentras en ese lugar, salen las cosas genuinas de la provisión divina de Dios para el creyente. Muchos hombres en la Biblia no hicieron nada por sí solos. Fue la obra de Dios, la manifestación de Dios en sus vidas. Fue la manifestación de Dios en sus vidas. No fueron ellos. Fue Dios obrando a través de ellos. Fue Dios obrando a través de Pablo. Fue Dios obrando a través de cada mujer. Fue Dios obrando a través de Sansón. Fue Dios obrando. Hombres como todos nosotros, hombres y mujeres pecadores, Dios los usó. Pero no fueron ellos, fue la obra de Dios. Fue la manifestación de Dios. Y aquí lo único que Dios quiere y pide es que haya un corazón entendido y deseoso de tenerle, de conocerle, de buscarle. Por eso nos dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? Lavados los cuerpos con agua pura. Esto sucedió en la fuente de bronce, pero no sucedió una vez y para siempre. Sigue sucediendo que vamos a la fuente, cuando abrimos la palabra del Señor, luego allí el Señor, de repente, ponte en paz con tu papá, arréglate, esas palabras que hablaste con él no son las correctas, ponte a cuentas con él, ponte a cuentas con tu vecina. Y ahí está, la palabra de Dios, que es una fuente que nos limpia y que nos purifica. Eso que viste en la televisión, que estabas viendo el otro día y te quedaste noche viendo, va en contra de mi voluntad. Ahí está, tienes que ir a la fuente. Su palabra, ¿verdad? Que está hablando a tu corazón, que te está limpiando y que te está purificando. ¿Sí? Con esto en mente nosotros podemos entender este verso de Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Quién quiere alcanzar misericordia? Yo quiero y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto en mente, es un proceso. Pasó en el tabernáculo, pasó en el Antiguo Testamento, pero es un proceso de nuestra vida cristiana todos los días.
¿Sí? ¿Qué pasó en este lugar? Y sigue pasando. Necesitamos alcanzar la misericordia de Dios, ¿cierto? Primero alcanzamos perdón y luego hallamos gracia, fuerza, favor, ayuda, contestación. Durante 33 años, el cuerpo de Jesús había servido como un velo. Pero cuando fue a la cruz, lo convirtió en un sacrificio. Fue cuando se abrió, cuando el velo se rasgó para poder tener nosotros acceso a la misma presencia, a la misma gloria de Dios. Y ahora muchos, ay, no tengo tiempo, ay, no, está bien buena la tele, uy, no, ese programa, y ahí llevas un episodio y el que sigue y el que sigue. Y ahora tenemos acceso a eso. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? ¿Cuántos verdaderamente aprovechamos este honor y este privilegio? ¿O lo dejamos, ay, luego, ya cuando tenga un poquito más de tiempo? Algunos dicen así. Porque hoy me tocó trabajar y salí bien cansado. Hoy trabajé hasta tarde y no, la verdad, luego, fíjese, nos damos ese lujo. Cuando ahora todos podemos tener ese privilegio de entrar y presenciar la misma gloria de Dios, que solamente en el Antiguo Testamento eran escogidos los que tenían ese privilegio. ¿Cuántos lo hemos dejado para luego? Y vivimos vidas batallando, cargando así como, sí, con una bola pesada de esas que nos ponen el cepo, ¿se llama cepo? Esto que nos ponen aquí con una cadena y una grillete. Así el cepo es otra cosa que iba en la pared, ¿verdad? Creo, ¿no? Bueno, el grillete, ¿sí? Y con su bola esa, no sé cómo se llame, esa bola de hierro, ¿verdad? Cargando ahí. Cristianos de 10 años, 15. Ay, no, es que, ay, no, sí. Así con la calamidad en su vida. Cuando nosotros deberíamos de entrar a ese lugar precioso y hablar de la gloria divina de Dios que estemos experimentando cada día, porque tenemos acceso cada día, pero le damos lugar a otras múltiples cosas. Es que hoy tuve mucho que hacer, hoy mis hijos no me dejaron, ay no, mi esposo llegó bien tarde y tuve que darle, no, ya no tuve tan ganas de orar. Y así nos la vamos llevando. Un año, pasan 2, pasan 3, ¿cuántos llevamos? Tenemos casi 40 años de conocer al Señor. ¿Se fija? Si el Señor nos hubiera dicho, ese privilegio no pueden entrar ustedes, quisiéramos. ¿Por qué nomás los sacerdotes? ¿Por qué privilegio les tocó a ellos? Y ahora lo tenemos todos. Nos hizo sacerdotes. Nos dio un privilegio. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Para tener todas esas bendiciones. Y, ay, no sé qué voy a hacer. Y la revelación que Dios nos da en ese lugar, el Señor ahí te va a decir qué hacer. Ese es el lugar correcto donde Dios nos da guía, discernimiento. No nos podemos perder. Es donde encuentras la sabiduría de Dios a flor de piel. Y nosotros, ay, luego entra a su presencia. Así, porque la tele está bien buena. Sí. Entonces, cuando el velo se rasgó para poder tener acceso, tuvimos este privilegio. ¿Sí? ¿Cuántos estamos aprovechando este honor que nos concedió el Señor?
Por eso vivimos vidas mediocres, vidas espiritualmente carnales, no espirituales. Hacemos las cosas que nos convienen y que nos gustan, pero realmente yo les quiero preguntar, y me lo hago a mí misma, ¿realmente somos dirigidos por Dios? ¿Realmente el Señor nos está guiando? ¿O ahí vamos con la inercia? Ay, soy cristiano, voy a la iglesia, le abro la Biblia, pero ahí como va pasando el día. Yo creo que si en verdad conociéramos este lugar y lo disfrutáramos, nuestras vidas en verdad fueran poderosas en Dios, teniendo ese acceso continuamente, fueran poderosas en Dios, llenas de fe, llenas de esperanza, viendo milagros, viendo el poder de Dios manifestándose, tú siendo usado por Dios poderosamente, con palabras de denuedo que salen a tiempo y fuera de tiempo, siendo usado por Dios, haciendo efectivo todos los dones que el Señor ya depositó en ti. Eso es lo que encontramos en ese lugar. Nuestras reuniones evangélicas llenas de la gloria de Dios, llenas de la gracia de Dios, no de instrucciones y de cosas del hombre, dirigidas por Dios mismo. No teniendo nuestros propios programas, sino el programa de Dios en nosotros. Qué diferente fuera, ¿no? Porque a veces los hombres hacemos programas. Señor, te vas a mover en este horario y de esta manera. Así le hemos dicho a Dios con lo que hacemos. Tú no puedes hacer esto, esto y esto. Y a Dios y su Espíritu Santo lo dejan afuera. Lo dejamos afuera. Y lo que Dios quiere es presidir el lugar, presidir en tu vida y darte una guía diaria. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Como un siervo, como alguien que se ha consagrado para decirle, aquí estoy, Señor. Utilízame a mí, úsame, Señor. Yo quiero ser ese instrumento, pero necesitamos tener esa relación íntima con Dios en ese lugar que muy pocos podían entrar y que ahora muy pocos entran. Porque tenemos tanta prisa, porque tenemos muchas cosas que hacer. Eso no entra entre nuestras muchas cosas. Tenemos muchas otras cosas que hacer, que les damos otro tipo de importancia. ¿Cómo la ve? Es triste, ¿verdad? Es triste porque el Señor quiere darnos más, pero nosotros hemos detenido la bendición. Podemos trabajar 8 horas, podemos dormir 8 horas, podemos comer de tiempo en tiempo y póngale 3 horas en los tiempos que comemos, pero orar, pero buscar esa intimidad y buscar ese tiempo con Dios, no, 5 minutos y córrele, que ya me estoy durmiendo. No le entiendo nada a la Biblia, no sabía qué Dios me quiere decir, no discernimos nada, no hay palabra viva, palabra fresca, no hay revelación. El sacerdote que entraba a ese lugar siempre salía con la revelación de Dios y seguimos batallando con nuestras cosas carnales. ¿Sabe cuántos años? Ahí estamos batallando. Ay, no, yo no le hablo a fulanita, me hizo así. Uy, no, me torció la voz. Y hacemos cosas así que dices infantiles. Y vivimos de hace años con ese tipo de cosas. Y no crecemos. No somos espirituales. Cuando el Señor quiere llevarnos a ese lugar, que lo disfrutemos. Hemos desperdiciado muchas oportunidades. Esto es lo que el velo realmente significa para cada creyente. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Imagínense este lugar de personas espirituales, no me puedo imaginar. Se iría la luz de las cosas tan tremendas que pasarían entre nosotros. Y esto nos debe de llevar a un compromiso fuerte.
¿Por qué estás batallando con vicios de toda una vida? Necesitamos encontrarnos en este lugar con el Señor y que Él corte la cabeza de todos esos malos hábitos, de todos esos pecados, de todas esas cosas que nos tienen atrapados. ¿Quién está dispuesto a esto? ¿Quién sabe cuánto tiempo nos quede de vida? Como vemos las cosas en este mundo, ¿por qué no disfrutarlas con el Señor? Porque podemos ver la gloria divina manifestándose entre nosotros. Así de fácil. La gloria divina manifestándose entre nosotros. No fue en el pasado, no es en el ayer. El Señor quiere hoy. El que se quiera comprometer, no de palabra, sino de hecho, pues póngase de pie. O ahí sentado, miren, no vamos a, porque luego se van a poner de pie para que no digan. Ahí es sentado, hágalo, el que lo está viendo es Dios. Ni yo voy a quedar bien con usted, ni usted conmigo. El que sí nos está viendo es Dios. Y Él sabe lo que prometemos si no cumplimos. Ahí yo le pido que haga una oración y se comprometa con Dios. Que usted ponga su estándar, su horario y dígale, Señor, aquí está mi vida. Quiero que algo suceda. ¿Qué tal que el Señor tenga nada más 2, 3 años para ti? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué no le das lo mejor? ¿Por qué no buscas lo mejor? ¿Por qué no entregas lo mejor? ¿Por qué no pueden suceder cosas contigo ahora? Es darle la oportunidad en ese lugar. Dale la oportunidad, démosle la oportunidad. Yo quiero que Dios haga algo conmigo. Yo quiero que algo suceda y que mi vida en verdad pueda hacer un impacto. Yo no sé cuánto tiempo el Señor tiene para mí, pero habla tú con Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Y tu palabra dice que por eso tú no nos has consumido. Gracias, Señor, por ese precio tan grande que tú pagaste, para que pudiéramos ser libres de esa esclavitud, Señor, del pecado y de la muerte. Gracias. Gracias porque cada vez que venimos al trono, tú siempre nos perdonas. Tú siempre nos das un día nuevo y una oportunidad nueva. Gracias, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que nos da esperanza, que nos da confianza, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Porque en ti hemos encontrado la paz que nadie nos pudo haber dado, Señor. Viniste tú, Señor, y nos amaste y nos perdonaste, Señor. Y nos diste la paz que necesitábamos, Padre. Gracias, Señor. Quizás no te hemos pagado bien, Señor, porque hemos estado en otras cosas muy ocupados. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Tú deberías de ser el centro, Señor, porque tu palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás tú lo añadirás, Señor. Pero hemos buscado todo lo demás y hemos dejado el buscarte a ti para después, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque tenemos muchos años de conocerte, Señor, y nuestra vida está estancada, Señor. Nuestra vida es mediocre. No han cambiado muchas cosas porque no hemos estado en ese lugar donde tú sanas, donde tú liberas, donde tú haces una persona nueva, Señor, donde la gloria tuya se manifiesta en nosotros, Señor, donde los demás pudieran ver que estuvimos contigo, donde los demás pudieran ver que te vimos a ti, Señor, donde tú podrías instruirnos, aconsejarnos, porque ese es tu carácter, esa es tu cualidad, consejero, Señor. Padre eterno, príncipe de paz,
Perdónanos, Señor, porque ha pasado muchos años y hemos desperdiciado, Señor, muchos encuentros contigo. Por las razones que sean, que les damos más importancia, Señor, pudiéramos estar más fortalecidos en ti, Señor. Pudiéramos mirar las cosas que no son como si fuesen, porque te miramos a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Purifícanos, Señor. Purifícanos de toda desobediencia, Señor. El orar, el interceder, no es solo pedir y pedir y pedir, Señor. Es tener una relación contigo. Las cosas que suceden en nuestra casa, en nuestra familia, es porque simplemente tú quieres que tengamos una relación, un encuentro como lo querías tener con aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento. Tú querías un encuentro, por eso hiciste esa casa, ese tabernáculo, esa tienda, Señor, porque tú querías un encuentro con tu pueblo. Tú querías un encuentro con tus sacerdotes. Tú querías un encuentro con aquellos que te aman, con aquellos a los cuales tú has limpiado y has perdonado, Señor. Tú querías un encuentro con ellos todos los días, Señor. Que mientras que vayamos en nuestro carro, en nuestro auto, tengamos esa relación. Que mientras estemos comiendo, tengamos esa relación. Cuando estemos en lo secreto, en lo oscuro de nuestra recámara, en el baño, ahí tú querías esa relación íntima, Señor, con nosotros. Allí es donde tú quieres hablarnos y donde tú te quieres revelar a cada corazón. Tu iglesia necesita un encuentro contigo, Señor. No necesitamos solamente tus sanidades y tus milagros. Necesitamos un encuentro contigo, Señor. Donde las cosas las podamos ver desde tu punto de vista, Señor. Del que todo lo sabe, del que todo lo es, del que está en todo lugar. Ese eres tú, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por el privilegio y el honor que nos concedes de ser hijos tuyos, Señor. Que tenemos el cuidado, Señor, de que tú puedes mandar a tus ángeles cerca de nosotros para guardarnos, Señor. Pero aún así, Señor, nosotros vamos de largo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te seguimos necesitando, Señor. Te seguimos necesitando como el primer día, Padre. Te seguimos necesitando en nuestra vida, Señor. Ven y habla a nuestros espíritus. Y sé tú quien nos dé la guía, Señor, que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Ese encuentro contigo cada momento, Señor. Cada momento. Gracias por ese honor y ese privilegio que ahora tenemos como hijos de Dios, de poder estar en tu misma gloria, Señor, y presenciar esa manifestación gloriosa donde tú hablas, donde tú te revelas y donde nosotros no somos igual. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo y la presencia de tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Síguenos redarguyendo en nuestro corazón, que no sea una palabra que termine aquí, Señor. Sigue redarguyendo en nuestro corazón porque te necesitamos. Tu iglesia te necesita. Hay muchas situaciones horribles que Satanás ha mordido a tu iglesia. Ha mordido a los suyos, Señor. Hay muchos, han adulterado, han fornicado, hay drogadicción, hay mentira, hay lloro, hay quebranto, Señor. Satanás ha mordido a tu iglesia, Señor. Y tu iglesia necesita levantarse con poder y con gloria tuya, Señor. Te necesitamos. Levanta tu iglesia, Señor, con discernimiento. Levanta tu iglesia con revelación. Levanta tu iglesia con palabras de vida, Señor. Usa a cada uno de los que están aquí
cada músico, a cada ujier, a cada maestro, a todos los que no vinieron, a los que nos escuchan en las redes sociales, a todos ellos, Señor. Que tu mensaje, Señor, que tu palabra redarguya nuestros corazones para hacer tu voluntad. Que termine cada día los hombres carnales y sean hombres espirituales, mujeres espirituales llenas de tu gracia, Señor. Hombres espirituales llenos de poder y de palabra viva, Señor. Usa sus vidas, usa sus manos, usa sus mentes, Dios. Aquí estamos, Padre. Levantamos nuestras manos hacia ti y te decimos: aquí estoy, Señor. Mírame, Padre. Heme aquí, como decía Samuel, Señor. Envíanos a nosotros. Heme aquí, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honor. En el nombre de Jesús. Amén. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.